Como que carece un poco de sentido porque al final lo que determina la respuesta de ese debate va a ser el sistema económico que adopte cada país. Pero si está la Constitución justamente. La Constitución resuelve el problema. El problema se resuelve porque en el caso peruano nuestro régimen económico es uno de economía de mercado. Es social porque de manera subsidiaria, según la semana pasada, se interviene. Inicialmente, ¿a quién le corresponde fijar los precios? Al mercado, ¿de acuerdo? Eso podría cambiar, pero la parte en la que el Estado tiene injerencia, la parte social de la economía del mercado, es una parte polémica, ¿no? De hecho, es que en ese momento, en el momento del oxígeno o de las cámaras hospitales, cuánto cuesta, se discutió esto, ¿no? Y el Estado lo que respondió fue que no lo puedo meter en el mercado, es un asunto de los particulares. El Estado tendría que dar, en todo caso, una alternativa, ¿no? Bien, decía, esto ocurría antes y la manera en la que queda cicatriz en la Constitución es con el artículo 62. Inicialmente las partes pueden contratar, y decía que con la Constitución pasada la ley podía fijar algunos términos, podía generar un ámbito disponible, ¿no? En que las partes no pueden modificar las cláusulas, el Estado impone su criterio y las partes tienen que ajustarse, tienen que acatar lo que el Estado dice, ¿no? Lo que estaba con el precio de los alimentos, con el precio del pan también había un tema ahí, ¿no? Pesaban el pan, venía la autoridad municipal, lo ponía en la balanza a ver cuánto pesaba el pan, por ejemplo, es una locura, ¿no? Era la época de Alan 1, ¿no? Bien, el artículo 6 dice lo siguiente. La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar variablemente según las normas vigentes al tiempo del contrato normal, ¿no? Dice, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras instituciones de cualquier clase. Es decir, los términos del contrato suelen decirse que están santificados. O sea, la santidad de los contratos a partir de la Constitución del 93, porque una ley no puede ingresar, modificar, intervenir en eso que las partes han acordado. Luego aparece una garantía para los contratos de ley. ¿Qué pasaba en ese momento? Nadie quería contratar con el Estado. Nadie quería. Por tanto, se fomenta la posibilidad de que el Estado genere garantías para el inversionista a través de contratos de ley. Es decir, se le da un contrato con rango legal, de tal manera que ese marco jurídico no pueda ser luego modificado por leyes políticas posteriores y también había un régimen de estabilidad tributaria, ¿no? Intervenía el inversionista y con un régimen especial se acordaba de que estos impuestos que van a pagar mientras dure su actividad comercial, industrial, empresarial, ¿no? Es algo raro, ningún país hace eso, pero en nuestro caso era una necesidad porque era un país económico, nadie quería invertir acá, era una especie de forma de vender el país, ¿no? De posicionar el país. No se justifica eso hoy día. Hoy día el inversionista tiene que acogerse a la ley actual y al impuesto actual. ¿De acuerdo? Si el impuesto cambia, pagan diferente. Es lo normal. Es lo que pasa con todo ciudadano en toda parte del mundo. Pero en ese momento no era un momento normal. Era un momento donde el país estaba saliendo de una hiperinflación que igual 5.000% y más, ¿no? Una cosa como no se ve en Argentina y como sí se ha visto en Venezuela, ¿no? Calamitosa. Bien. Dice algo similar, ¿no? El Estado puede hacer garantías de las seguridades, no puede ser modificado legislativamente. Tiene sentido que un contrato de ley, que es el compromiso del Estado completo frente a una empresa extranjera, de una garantía así, y digan que no puede ser modificada por la ley, ¿no? La pregunta es si ese mismo régimen de inmodificabilidad del contrato por la ley se aplica también a los particulares. Porque cuando uno lo mira con detalle, es lo mismo. Ninguno puede ser modificado por ley. Ni el contrato de ley, ni el contrato entre particulares. Dice, puede pactar válidamente y los términos no pueden ser modificados por la ley. ¿Qué dicen ustedes? Un contrato entre particulares puede ser modificado por la ley. O más aún, los contratos que se dieron al Estado, no todos son contratos de ley. Un contrato de ley es un contrato con un inversionista. Es un contrato de ley. Pero el contrato que se diera, por ejemplo, es mi contrato de trabajo. Yo trabajo para el Estado, para San Marcos, por ejemplo, y tengo un contrato que he firmado. Ese contrato es un contrato, solamente que es un contrato con el Estado.
Ese contrato es un contrato que no puede ser modificado por leyes posteriores. Es raro es eso, ¿no? Profesor, respecto a los contratos firmados entre particulares, considero que sí pueden ser modificados por ley cuando estos infrinjan o vulneren las buenas costumbres y las normas de orden público. Si el contrato implica buenas costumbres, a ver, Ahí tendríamos que entender que eso no se puede dar, ya que el contrato en sí no nace si no cumple las normas o los requisitos legales previamente establecidos. Entonces, si aceptaríamos la idea de que puede ser modificado por ley, prácticamente no carecería de sentido las normas vigentes pues, que tenemos, porque no nos serviría ningún contrato. Bueno, como dijo el compañero, creo que se refería más al tema de validez o ineficacia y no tanto a modificar o cambiar algunas cláusulas que se encuentran en el contrato. Claro, en efecto, si el contrato contra el orden público es un contrato nulo, o claro, ¿no? Es un contrato que inicialmente no tiene validez. Entonces, no decimos que estamos cambiando los términos, lo que decimos es que el contrato carece de efecto jurídico. Esa es la discusión. ¿Tiene efecto o no tiene efecto? Y como la propia Constitución dice al principio, puede impactar válidamente según las normas vigentes. En efecto, estamos hablando de la norma vigente que establece el orden público y yo no puedo contratar contra esa norma vigente, contra el orden público, no puedo hacerlo. Pero lo que estamos diciendo es que se contrata sin transgredir el orden público, contrato conforme a las normas vigentes. Y después viene una ley que me cambia los términos que yo he pactado. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Creo que había una discusión en torno a esto con un artículo del Código Civil que hablaba sobre la teoría de los hechos cumplidos, que dice que solamente se aplican para los contratos solamente se aplican las normas que están en vigencia. Yo creo que están las disposiciones finales del Código Civil, que no sé si era, o sea, Claro, inicialmente uno se rige por la ley siempre, ¿no? Entonces, salvo de que haya por sus efectos un negocio jurídico, para los efectos que siguen, se debería aplicar el nuevo marco legal, ¿no? Por ejemplo, el nivel de impuestos, el nivel de los estados en las prohibidas, el nivel de los estados, pero lo que no se puede, ¿no? Eso es el sentido común, ¿no? Que los contratos no puedan transgredir el orden público en el momento que se celebra y tampoco después. Si las leyes cambian, inicialmente el contrato debería adaptarse a lo que regula el nuevo legislador. Pero eso, como dice mi compañera, choca con lo que dice ahí expresamente. Dice que eso no se puede hacer. Atrás hay una mano, me parece. Sí, doctor, porque el código está en el artículo 1255 que dice que la ley por conocimiento de interés social público o ético puede imponer reglas o establecer límites al contenido de los contratos. Puede imponer reglas al contenido, es lo que dice el Código Civil. Es lo que nos parece el sentido común, ¿no? Pero acá es la discusión porque en las doctrinas te dicen de que el artículo sigue vigente y otro sector dice de que no, que ya ha sido derogado de forma tácita por el artículo 62 de la Constitución. Exactamente, es justamente un asunto disputado. Hay quienes dicen, es claro el artículo 62, por tanto, no se puede modificar el contrato, la ley no puede imponer reglas nuevas a las partes que ya han contratado. Pero claro, decía, el sentido común de siempre y la existencia de otros bienes regulados también, la idea de que las normas, el sentido 3 dice, ¿no? Las nuevas leyes se aplican a las circunstancias que están todavía en curso, solamente no se aplican a los hechos ya consumados, pero a los actos actuales, nuevos, a los futuros, se aplican las nuevas reglas, que es, digamos, lo que nos han enseñado introducción al derecho. Es la parte complicada, entonces hay una tensión, una disputa, ¿no? Hay algunos que defienden la cantidad contractual, si alguien puede buscar, y dicen eso no puede ser, ¿no? Profesor, en un ejemplo de que estás en un contrato bajo condición suspensiva, básicamente que hay un comprador y un vendedor, y el vendedor se ofrece a darle un producto que por el momento el mercado es legal.
¿qué pasaría si la condición suspensiva dice ya un año, perdón, el plazo, un año, y luego durante ese año el Estado dice que ese objeto es ilícito? Entonces el contrato ya sería nulo porque es objeto físicamente imposible, jurídicamente imposible, perdón. Entonces yo pienso que si el propio Estado puede decir que un contrato es nulo en el proceso o sea, cuando se hizo y es válido, pero en el proceso del plazo se vuelve inválido porque se vuelve nulo. Entonces yo pienso que, argumentando por teoría, si se puede pedir la nulidad por el Estado puede ponerlo nulo un contrato que fue válido, con mayor razón puede modificarlo. Yo pensaría. Mira, si uno se acoge literalmente al 62, aunque esté suspendido, si tú ya acordaste, no deberías poder modificarlo. O sea, el presupuesto es que, porque está suspendido, podría ser modificado en el sentido de que hay un contenido que debe ser declarado nulo. Presupone que la ley nueva se aplica a los actos que van a tener mucho posterior. Pero lo que dice ahí es que los términos que las partes han acordado, los términos, independientemente de la ejecución, son intocables por una ley. Es peor, ¿no? Me parece raro eso. Pero en efecto, lo que tú dices es lo de sentido común. ¿Cómo no va a poder el Estado hacer que la defensa de su imperio cuando hay un objeto ilícito? No podría ocurrir eso, ¿de acuerdo? Pero en la práctica es lo que se defiende. Y ahora vamos a ver, creo que hay un tribunal sobre esto, porque igual hay jurisprudencia en diferentes sentidos, lamentablemente. Lo primero es que en el ámbito civil, seguramente les he enseñado bien ustedes, se distingue entre libertad de contratar y libertad contractual, ¿no? La libertad de contratar es la libertad de poder firmar un contrato y si algo quiero firmo, ¿no? Libertad contractual es la libertad de configuración interna, es decir, poder discutir y acordar los términos del contrato, ¿de acuerdo? Entonces, la libertad de contratar es contratar o no contratar. Y libertad contractual es darle contenido y discutir los términos, ¿no? Por alguna razón, el tribunal ha dicho que esos dos también son los contenidos de la libertad contractual en términos constitucionales. De nuevo, ha cogido un poco la lógica privatista y le ha incorporado como si fuera el contenido protegido del derecho fundamental. Y acá vamos a abrir un abanico, ¿no? Son casos todos recientes, o sea, de este colegiado y un cachete del colegiado anterior. Son de los últimos 5 años, digamos, los casos, ¿de acuerdo? Para que vean lo que el tribunal ha dicho en materia de libertad contractual. De hecho, que está enseñando Constitución Económico la profesora Gabriela Guerra, ¿no? Y, bueno, porque hay pocos directivos de Constitución, pero me han hecho un funcionario del curso de la profesora Mer sobre esto, ¿no? Sobre si está bien o está mal que el Estado pueda tener algún tipo de injerencia en el mercado contractual. Y claro, cuando uno revisa la jurisprudencia, hay jurisprudencia para todos los gustos, ¿no? Pero ciertamente es jurisprudencia que admite la posibilidad de intervenir en el contenido de los contratos. Este primer caso es uno de los últimos casos que resolvió el tribunal constitucional que se fue, por el plan anterior, que era el caso de los peajes en época de pandemia. No sé si ustedes recuerdan cómo era esa situación, pero cuando había el movimiento total, se estableció se sacó una ley que decía de que para permitir que quienes pueden comerciar lo hagan de mejor manera, no paguen peaje. De tal manera que los carros pudieran circular por la ciudad, salir y entrar a Lima trayendo los productos de primera necesidad, ¿no? Era una forma de incentivar, premiar, qué sé yo, a las personas que podían alimentarnos cuando estábamos en la pandemia. ¿Qué dicen ustedes? Eso inicialmente contraviene algo. Contraviene las cláusulas contractuales que el Estado ha suscrito con la empresa que cobra peaje. Esa empresa ha construido una vía, una carretera y cobra peaje por eso. Es un contrato con el Estado. Entonces se dijo, ¿no? Esta ley que impide al concesionario cobrar modifica las cláusulas contractuales, ¿no? Interviene en las entidades contractuales. ¿Qué dicen ustedes? Así son los casos que llegan al tribunal. Así son los casos que llegan en el examen, primero, por el caso. Así que respondan, por favor. ¿Nada? En todo caso, creo que podría, no recuerdo cuál es la figura, pero cuando sucede un evento, que no es de fuerza mayor, pero
hay la posibilidad de que se modifiquen de nuevo las cláusulas contractuales. Creo que una alternativa justa habría sido que el Estado pues pague, ¿no? En vez de antes. Claro, eso hubiera sido, en efecto, renegociar los términos del contrato, ¿no? Eso hubiera sido renegociar los términos del contrato, no hubiera sido un supuesto como que se está necesidad o cosa mayor, no, porque hubiera tenido que ver con, recordemos que lo que se suspende es el contrato de peaje, y acá hay una parte interesante, de personas que siguen trabajando. O sea, las personas que traían la comida de afuera no la estaban regalando, la seguían vendiendo. Por lo tanto, todas las personas que no podían trabajar, esas eran privilegiadas. Las que sí podían trabajar, las que sí estaban teniendo recursos para ellas mismas, ¿de acuerdo? Podría agarrar de que si están trabajando ellas, sean ellas las que no paguen impuestos o peaje, y no sería la persona que no trabaja, que sería lo razonable, ¿de acuerdo? Si voy a premiar a alguien, si voy a dar un beneficio a alguien, que sea que la está pasando mal. No, alguien sí puede empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, lo que lugar es el siguiente. Dice que una forma de análisis de lo que se está regulando, lo que se dispone, y dice que sí se está vulnerando la libertad contractual y la santidad contractual que está consagrada en el artículo 62, ¿no? Dice la ley impugnada es en realidad el beneficio económico de la actividad de transporte, no el pago del peaje, tal beneficio viene el mandato del 62, ¿no? Con lo cual los términos contractuales no se pueden modificar por leyes u otras disposiciones de igual clase. Es decir, ni en el COVID, por un asunto de incentivo, de beneficio, de premio, lo que fuera, se puede regular